día, por más que haya miles, o sea, por ahí un meme causa más impacto que un comercial. Cierto. Me tocó trabajar con muchas celebridades. Ryan Reynolds, Conan Levine. Nosotros, te digo, cuando yo estaba en los primeros años en La Buenaga, eran comerciales los de Tecate, Bacardí, era una línea que era un humor muy, a veces, podría ser de pesado hoy en día. A ver, con Ryan Reynolds es a todo dar. Es un tipo muy profesional, sumamente profesional. Pero al mismo tiempo tiene... Pues bienvenidos a un nuevo episodio del Poder de Crear. Estamos muy contentos de tener estos invitados, de poder seguir hablando sobre todo lo que hay detrás de la industria creativa digital. Y el día de hoy con un invitado desde Ciudad de México, que estoy muy entusiasmado de poder tener esta plática. Él es un creativo publicitario con muchísima experiencia. No quiero que se me olvide ningún dato. Ha trabajado en agencias como Edelman, BBDO, en Leo Burnett. Ha estado en numerosos premios de publicidad como los Effis, Cannes Lions, El Ojo, Sol y muchísimos más que, bueno, se lleva con la gran trayectoria que tiene. Además de su experiencia, bueno, él es uruguayo, vive en México, ha tenido experiencia internacional, entonces pues estoy muy contento de que nos acompañe el día de hoy Pablo Ferrari. Muchas gracias por invitarme, Max, estoy muy contento de estar contigo. Hace mucho que habíamos hablado de tener esta plática, así que estoy muy contento de estar acá, muy feliz porque en realidad está padre hablar y sobre todo tener un espacio de hablar de uno más. Así que muchas gracias. Sí, no, hombre, muchísimas gracias por ser parte de nuestra comunidad de creadores, por estar con nosotros en este podcast, que los que nos escuchan buscan estas historias para inspirarse y perseguir una carrera en la industria creativa, perseguir una profesión en la publicidad. Entonces, pues me encanta tener invitados como tú con esta experiencia increíble que tienes trabajando con grandes marcas, porque es como una forma de decirle a todos los que nos escuchan que sí se puede, ¿verdad? Porque sí, está muy romantizado el trabajo de agencias y a veces la gente lo ve como imposible o lo ve como muy lejano. Sí. Y pues hay ejemplos y hay casos de que el camino existe, ¿no? Sí, yo creo que en realidad, a ver, me parece que voy a hacer una pequeña corrección. Yo creo que se romantizaba un poco más antes el hecho de trabajar en una agencia porque no había tantos espacios creativos, yo creo. Entonces hoy en día me parece que las nuevas generaciones obviamente también tienen la oportunidad de hacer, no solamente es un mindset diferente, sino que hay otras alternativas, desde trabajar en una compañía de tecnología a lo que sea, ¿no? UX, hay un montón de otras alternativas, ¿no? En realidad, para mí, yo, digamos, les cuento un poco de mí si quieres Sí. y cómo esto se puede ir de algún modo relacionado con lo que decías de que sí se puede. En realidad yo tuve mucha suerte porque siempre supe de algún modo en qué quería dedicarme y estudiar. Entonces muchas veces creo que la publicidad, creo que habemos dos tipos de personas que llegamos a la publicidad, los que la quisimos desde siempre y los que la publicidad por casualidad llegó a tu vida y empezás a trabajar en eso, ¿no? Entonces, en realidad yo me siento muy afortunado porque trabajo en lo que quiero y para mí ese es el principal atributo que tiene esta carrera, ¿no? ¿Siempre quisiste dedicarte a publicidad? Sí. O sea, en tu crecimiento, ¿cómo eras de niño? ¿Siempre estuviste como expuesto a esos estímulos como... Bueno, en mi caso, yo siempre veía los comerciales con mucha ilusión y veíamos las marcas como, wow, mira esta marca. ¿Era también así contigo o cómo fue tu crecimiento? En realidad, bueno, primero digo, a pesar de que parezco más joven, dicen, sí tengo bastante más años y peino canas, entonces, la verdad, yo vengo, digo, como bien contabas, yo soy uruguayo, Uruguay hace un montón de años, hace casi 50 años, era otro país, era otro mundo, era un país... Con una amiga a veces bromeamos que decimos que era un país como soviético, es decir, era un país que tenía cuatro canales de televisión y no había, es un país muy chico, aún hoy, o sea, somos 3,5 millones de habitantes. Entonces, evidentemente, los estímulos eran realmente contados, no solo porque hoy en día un niño, desde el momento que tiene un celular, tiene millones de otros estímulos. Digo, antes realmente era la televisión, el radio,
un periódico y a veces ir al cine. Ese eran los estímulos que tenías, el teatro, qué sé yo, no sé. Y siempre estabas cercano, o sea, si te acercabas... Siempre me gustó mucho. A mí lo que pasa es que creo que llegué a la publicidad por una cuestión de conjunción de cosas. Es decir, de algún modo siempre he sido una persona muy racional, entonces siempre dije, puta, ¿qué es lo que me gusta hacer? Me gusta escribir, me gusta leer, soy muy curioso, tal, las marcas, la publicidad. Y la verdad, de algún modo como que lo reafirmé cuando tenía 15 años más o menos en el colegio, en la escuela que iba, en el secundario, al cuarto año, que es el momento en que tú decías, en Uruguay hay un ciclo básico y luego hay opciones humanístico, científico. Ajá, sí. ¿Okay? Entonces, dentro de eso te hacen un test vocacional y bueno, la carrera que salía era publicidad. Y dije, sí, es publicidad. Y yo ya lo sabía de todos modos. De hecho, yo desde los 14, 15 años siempre me gustó lo witty de la publicidad, el doble juego, el juego de palabras, los aforismos, todo eso siempre me gustó y anuncios que me gustaban los recortaba, o sea, imagínate la... Entonces... Sí, o sea, definitivamente sí es algo que es muy vocacional. Y que sí estaba presente en tu vida, o sea, que me digas eso de, oye, recortaba los anuncios que me gustaban, notaba los juegos de palabras, pues es como una sensibilidad que ibas desarrollando hacia todo lo creativo, la escritura creativa, etc. A mí siempre me gustó escribir, siempre. De niño, o sea, la materia que más me gustaba era cuando nos hacían hacer redacción. O sea, en redacción siempre me gustó. Siempre, es algo que me gustó y que me permitía escaparme de un montón de cosas, me permitía hacer un montón de cosas. Siempre me gustó escribir, entonces como, para mí fue algo como medio natural llegar a eso. Yo soy licenciado en Comunicación Social, en Ciencias de la Comunicación, y también derivé un poco por eso, ¿no? O sea, a la hora de elegir, dije, puta, nunca... La verdad, cuando te hacen esas preguntas, si no fueras esto, ¿qué serías? Justo lo que te iba a preguntar. La verdad, son algo relacionado a esto seguramente. O sea, guionista, qué sé yo, no sé. Digo, guionista suena un poco pretencioso, pero no sé. Sí tendría que ver algo con escribir, tendría que ver con... A ver, me gusta el periodismo mucho, por ejemplo, me gusta viajar, qué sé yo, sería periodista turístico, me encantaría ser, no sé, estoy diciendo una broma, pero sí, no sé, creo que en ese ámbito estaría, ¿no? Y después de elegir la carrera de comunicación social, ¿cómo fue que descubres ya tal cual la profesión de publicidad? Porque pues dentro de comunicación hay muchas áreas, ¿no? ¿Cómo fue que ya entraste a la publicidad? Lo que pasa es que es así, en Uruguay la carrera era muy reciente, yo soy generación 92, o sea, era la segunda generación de la Universidad de la República. Yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de las Repúblicas y en ese momento la LICOM tenía 4 áreas específicas en las cuales tú te especializabas. Entonces, o era periodismo, publicidad y relaciones institucionales, que es en donde me gradué yo, o me recibí, como decimos en el sur, comunicación artística y comunicación educativa. Y en realidad, en ese momento era como, digamos, era como una carrera de moda, entre comillas, porque había muchas personas que era como, ok, era una carrera que no forzosamente era... En Uruguay existe, de hecho, el dicho mi hijo el doctor, ¿no? Porque es como no solamente el doctor médico, sino también el doctor, el abogado, es como lo común, es como lo aspiracional en esa época, por lo menos. Entonces, en ese momento en el que empecé a estudiar, de algún modo lo que hizo fue habilitar un espacio para muchas personas que no querían hacer una carrera tradicional. En mi caso, yo coincidía que yo ya sabía qué quería hacer. Entonces, la verdad, son 4 años, más un año donde haces una tesis. Entonces, en los 2 años de ciclo básico, yo ya me iba interiorizando de agencias, y la verdad eran, digamos, las mismas agencias multinacionales desde esa época ya empezaban a llegar a Uruguay. Ahora, ya existían, pero varias agencias multinacionales. Como que se juntó como que el boom iba acercándose a ti. Exactamente. ¿No? De algún modo, o sea, en esa época me acuerdo que estaba Guayanar, ya estaba McCann, ya estaban varias agencias internacionales y en ese momento empezaron a llegar más. Y la verdad, como que fue muy, muy clara mi salida laboral. De hecho, yo empecé a trabajar en publicidad a través de un concurso de publicidad.
Sí, empezaste como copy, ¿no? Empecé como copy en Jóvenes Creativos y empecé siendo trainee. Empecé siendo trainee en Ginkgo en el año 98. O sea, seguramente mucha gente que me está oyendo no había nacido, entonces... Ni creas, ¿eh? No, bueno. Pero a lo que voy es que creo que te digo, para mí es algo muy vocacional. Y empecé haciendo, la agencia era una agencia chica, una agencia de 30 personas, el departamento creativo eran 8, 9 personas y yo era como decimos en Uruguay, el chepibe, o sea, le hacía de todo un poco, ¿no? O sea, sí. hay que hacer Claro que era todo impreso, o sea, lo digital era recién, o sea, imagínate, había horas específicas para poder conectarte a internet, sí. De uso personal, porque ni siquiera existía o sea, Wi-Fi, ¿no? Era todo modem, etcétera, 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 ¿no? Oye, Entonces, y ahora que pues has trabajado con uh-huh. muchísimas marcas, con muchísimas agencias, que has ido a diferentes países trabajando en publicidad, ¿qué podrías decir que es el factor que te vuela la cabeza de trabajar en publicidad? En realidad no es solo en publicidad, yo creo que es en comunicación. Lo que me vuela la cabeza, que creo que para mí son dos cosas. O sea, que no es solamente el hecho de trabajar en publicidad precisamente. Es decir, el hecho de poder impactar, contribuir y cambiar algo. Exacto. Y entender que el trabajo que hiciste, obviamente es un trabajo colectivo, el trabajo en el cual formaste parte, ayudó, colaboró, cambió cosas. O sea, obviamente hay causas que me interesan mucho más, por lo menos a nivel emocional, que sucedan. O sea, me motiva mucho más, honestamente, causas que sean más sociales que si un producto tiene 2 puntos más de share o 3. O sea, obviamente, si es un cliente mío, siempre quiero que le vaya bien porque de algún modo yo creo en eso. Sí, pero no es lo mismo modificar una actitud, modificar una conducta, ayudar a cambiar un hábito, sensibilizar sobre un tema. Claro. Todo eso, en realidad para mí es eso. A ver, creo que la principal diferencia me parece también, no solamente que hay una causa de por medio, sino que hay una cuestión de voluntaria. Nosotros, al final del camino, es una profesión y hay una transacción, a mí me pagan por hacer algo, ¿no? Pero lo que hace un artista de algún modo también es poder expresar algo y que afecte de algún modo, o sea, que alguien lo pueda percibir. Salvando las distancias, no tiene nada que ver, lo nuestro no tiene nada artístico, sí hay un proceso creativo, evidentemente, pero creo que al final del camino, lo que nosotros entregamos también afecta, no tanto a las personas posiblemente, porque al final del camino las marcas, digamos, la publicidad le da significado muchas veces a las marcas, no solo la publicidad, la comunicación como tal. Entonces, en un territorio es casi que genérico, los productos son casi commodities. La publicidad tiene, o el marketing, por así llamarlo, tiene un rol importante, ¿no? Y es quien los determina. Y yo creo que al menos como yo lo defino, es que trabajar en publicidad es también como esa oportunidad de tener ese alcance de compartir mensajes. Y a veces a través de las marcas es que esos mensajes llegan a la gente y como que eso es lo que nos causa mucha ilusión de crear las campañas y decir, bueno, pues que estamos hablando de este tema que tiene que ver con el producto y que mucha gente lo va a consumir. Sí. Entonces, pues es como ir con esa espada de estamos cambiando algo, o sea, estamos comunicando algo. Sí, pero la verdad, honestamente, esto creo que antes era una sensación mucho más única de algún modo. No única, pero era como mucho más mensurable porque no había tanta... A ver, la verdad creo que nosotros como seres humanos cada día más recibimos cada vez más y más y más mensajes. Entonces esa sensación que le pasa a alguien porque dijiste, puta, sensibilicé a alguien de algo y creé algo para sensibilizar, también la puede sentir alguien que escribió un tweet que estuvo chingo, claro. ¿Sabes? O sea, por ahí son micromomentos o es esa misma sensación que decís, bueno, lo que estoy haciendo, lo que estoy comunicando termina al final del camino afectando a microaudiencias, audiencias más masivas, lo que sea, ¿no? Creo que antes, como había menos medios, como había mucho menos, creo que el impacto sí era mayor porque decías, puta, algo que realmente escribí salió de esta pluma, no yo, la persona, no estoy hablando de... Hizo que, no sé, la gente repitiese algo, dijera, ¿sabes? Y termina
creo que para mí eso es lo más padre que le puede pasar a un publicista, seguramente cuando impactas de una manera que toca la cultura popular. Para mí son dos cosas. O sea, si es una cuestión, digamos, masiva, y no solo masiva, que no tiene una causa social de por medio, o sea, que es más de marketing, generalmente creo que lo que es increíble es cuando justamente te da la oportunidad de hacer una campaña o crear un personaje o lo que sea que afecte y que toque la cultura popular. Eso es increíble. Y justo te iba a preguntar, o sea, llegas tú a México, ¿en Sí. qué momento llegas a México? Sí. ¿Y qué opinión te merece, o sea, qué es lo que tú opinas de el público mexicano y las marcas mexicanas? A ver, yo llego a México, este año van a ser 20 años que estoy en México, a pesar del acento que dicen que no se va. Se bajó del avión ayer. No, digo, soy chilango absolutamente. Es muy cómico porque cada vez que voy a Uruguay me dicen, puta, pareces el Chavo del Ocho hablando y al revés, ¿no? De acá. Entonces, llegué a México, en realidad, siempre he sido, no sé, soy como muy tosudo, muy testarudo y se me mete algo en la cabeza. Y era algo que yo quería. Yo decidí vivir en México y en realidad yo estoy muy agradecido. Coincidí, llegué en un momento en una agencia que estaba creciendo mucho, que fue un boom en esa época, como era Olabuenaga Chemistry. Ana María Olabuenaga y Jorge Gucci fueron de algún modo mis mentores, entre comillas, publicitarios, me ayudaron mucho y en realidad creo que, a lo que voy es que lo que me gustó de estar en ese momento en la agencia es que precisamente trabajamos con muchas marcas mexicanas, con Tecate. O sea, hoy en día campañas que serían absolutamente misóginas a los ojos de muchas personas se hicieron en esa época. Estoy hablando del 2004, 2005, 2006, por ti y tal. Pero no era solamente, digamos, responsabilidad de la agencia, sino digamos, del momento, ¿no? La publicidad también es un poco un reflejo, o la comunicación de lo que está pasando, totalmente, ¿no? Entonces, yo llego porque es una long story short. Yo empecé a trabajar en Uruguay, ya les decía, en el año 97, 98, estuve 3 años más o menos, estuve en Ginkgo, Lowe, luego estuve en Leo Burnett, y mi ex jefe de Ginkgo me dijo, mira, están buscando gente en Venezuela. Estuve en Venezuela casi 3 años como director creativo. Digamos, en Leo Burnett había sido asociado, en Venezuela pasé a ser director creativo, fue mi primera experiencia que me fogueé. Fueron los primeros años del chavismo, fue un tiempo complicado, hubo paro petrolero, golpe de Estado, pero fue una experiencia muy padre, personal también. O sea, fue salir del país, de mi zona de confort y un montón de cosas, y tenía 24, 27 años, era un chavillo realmente, en muchas cosas. Entonces, pero bueno, viene todo el tema complicado de la situación de Venezuela y bueno... Vienes para México. Sí, en realidad me tomé un año sabático, estuve casi un año sabático, afortunadamente, digo, por diferentes razones, digo, tengo familia en Europa, me estuve con mis hermanos en Suiza un tiempo, entonces la pensé y dije, bueno, ¿dónde realmente quiero trabajar? ¿Dónde realmente me gustaría vivir? Yo ya había conocido México, había venido de vacaciones unos años antes, viviendo en Venezuela, me había fascinado. Y dije, me gustaría estar en un mercado grande, con un montón de, ¿sabes?, estímulos, cosas. Y la verdad, Ciudad de México me voló la cabeza la primera vez que vine, en el año 2002, creo, más o menos. Y bueno, y así fue que llegué. Es decir, había estado en contacto, empecé a escribir cartas en esa época, mandábamos cartas, o sea, bueno, mails pues, pero... y no existía el WeTransfer, tenías que mandar un CD-ROM en paquetería, o sea... Y golpeando puertas, finalmente terminé trabajando con Ana y Jorge. Ellos abrieron Olabuenaga en el 2003 y yo en el 2004 ya estaba en la agencia. Y bueno, después el resto es un poco para mi historia, ¿no? Sí, y sobre eso que decías hace un momento de las marcas con las que trabajaban, ¿cómo ves ese cambio que se ha dado? O sea, que hace años esos anuncios ahora podrían ser clasificados como incorrectos. O sea, ¿cómo ves que ha cambiado eso? Pues digo, yo creo que pasan muchas cosas. Lo que sucede es, primero, la explosión digital, es decir, las marcas tenían otra relevancia en la vida cultural de la gente, en la cultura per se del país, ¿no? Es decir, inclusive, por ejemplo, en la agencia lo creó Ana, de hecho,
mamalucha. Es decir, yo no sé, y a ver, no estoy diciendo que no suceda ahora. Creo que el esfuerzo que se requiere para crear una mascota de cero hoy seguramente es mucho mayor que el que hacía mucho tiempo atrás. Y en ese momento cuando crearon ahí la agencia Mamalucha, o sea, ¿cuál era, qué era lo que buscaban? Pues hablar justamente de una manera, a ver, ser sumamente empático con un target, porque es la mamá luchona de algún modo. ¿Cómo creamos un personaje que conecte, que diga, que sea representativo, que me haga sentir de una manera, digamos, que me proyecte de algún modo, ¿no? Entonces, y se creó esa mamá luchona que al final del camino tiene esa transformación que después va al ring y tal, ¿no? ¿Y cómo lo recibieron? Al principio la gente sí le gustaba. Sí, fue el caso de Exi, o sea, fue Efi al año. O sea, la gente le gustó mucho. Mucho, porque en realidad era un tono que no estaba acostumbrado también a hablar una marca así, una marca de retail como Bodega Aurrerá, que además es una marca tan icónica. Y digo, perdón, porque yo hablo por los codos y me voy por todos lados, pero volviendo al punto de trabajar con marcas mexicanas, yo creo que es una... A ver, este es un país que al estar tan cerca de Estados Unidos desarrolló una industria de marketing muy fuerte durante mucho tiempo. Entonces, con marcas locales muy fuertes, ¿no? Que después muchas han sido compradas y tal. Entonces, creo que es un mercado sumamente interesante porque de algún modo lo que ocurre acá en México primero siempre es un mercado más no es de prueba, al revés, es un mercado de confirmación de cosas de que podrían pasar en otros mercados, ¿no? También por el mindset que tiene el consumidor mexicano. Es un early adopter en un montón de cosas. No es nada tradicional el consumidor mexicano. Entonces eso permite que muchas cosas... A ver, hay marcas que tienen un poder y un peso muy fuerte, evidentemente en la vida cultural de la gente, pero también hay como mucho espacio, porque es un mercado inmenso, somos 130 millones de personas, que te permite también justamente pues, lanzar cosas diferentes, conectar de una manera diferente. Entonces, yo creo que el desafío también para mí, y no solo para mí, para cualquier agencia y para cualquier marca, es justamente las microaudiencias que cada vez más hay, ¿no? Y cómo se ha vuelto todo tan efímero. Creo que las marcas antes, con un comercial, lograban mucho impacto. Un montón de cosas que hoy en día, por más que haya miles... O sea, por ahí un meme causa más impacto que un comercial. Cierto. Entonces... Y justo algo que te quería preguntar sobre como el público mexicano, pues se habla mucho de esta polaridad, o sea, estos dos mundos que existen en México, ¿no? ¿Cómo lo ves en cuestión de las marcas nacionales, internacionales, que logran tener una comunicación pues que sea pareja a pesar de las diferencias sociales que hay en este país? Yo creo, a ver, sí, es que, a ver, no quiero ser... Quiero ser como muy específico con la respuesta porque me parece que las marcas sí tienen un peso muy grande, sí, pero yo creo que lo que hace que en realidad para que las marcas puedan comunicarse con todo el mundo, creo que se subestima muchas veces al consumidor. O sea, me parece que a veces se le pierde no hablo que las marcas subestimen al consumidor, hablo del propósito que se le da al mensaje. Muchas veces las marcas nos olvidamos del poder de persuadir, que a la gente le encanta eso, y nos abocamos a informar. Entonces, creo que muchas veces a informar, este producto hace esto, o sea, y la gente en realidad conecta desde otros lados, ¿no? Y conecta desde el humor, y eso, por más que sea polarizado, creo que trasciende a las clases sociales. El humor, la picardía, hay cosas que unen, entonces, y que no son racionales, que no es solo lo informativo de esto, ni lo descriptivo de cómo soy o cómo me veo, sino con lo que conecto, que son un poco más las emociones. Entonces, apelar, yo creo que a eso hace que muchas marcas conecten desde otro punto de vista, ¿no? Hay marcas exitosísimas que han agarrado desde no creo que sea un nicho solo, sino que han agarrado hitos que permitan que conecten y que conecten con la esencia mexicana al final del camino. No, y yo estoy de acuerdo con eso. Cuando hablamos de comunicación efectiva para las marcas,
apelar a las emociones, yo siempre digo que es como la principal característica que tenemos todos en común, porque todos sentimos felicidad, enojo, familiaridad con algo, y cuando una marca se comunica a través de eso, pues estás buscando como empatizar con algo que muchos tienen en común. Es que lo que sucede es que además, a ver, las marcas son lo que hacen que los productos no sean un commodity de algún modo. O sea, es decir... diferenciarlos. Porque las marcas, no es la marca es la interpretación que le da la gente Claro. de sí. O sea, para que Apple sea innovación, sea coolness, sea tecnología, hubo un montón de cosas. Obviamente sí es la marca y el producto, o sea, son las 4P famosas, pero más allá de eso hay algo interesante dentro de eso y es lo que es como uno conecta con esas marcas. Es decir, ¿no? O sea... te emociona. Siempre a ver, hay ejercicios que son como, me parece, hoy en día son bastante anticuadísimos, pero que es como, ok, si la marca fuera una persona, ¿qué personalidad tendría? Pero hay algo de real dentro de eso, porque en realidad lo que me haga sentir una marca es lo que me va a hacer conectar con ella. Me va a sentir enojo, me va a sentir alegría, eso es lo que me va a sentir, ¿no? Me va a tratar inteligentemente, me va a desafiar a algo, me va a dar la vuelta en algo, me va a abrir los ojos. O sea, creo que las marcas tienen ese rol también, ¿no? Y además, y creo que, digo, tú estuviste conmigo, bueno, nos conocimos en Cannes el año pasado, sí, el año pasado, sí. En junio del año pasado. Yo creo que para mí, yo hacía tiempo que no iba a Cannes, y de la última vez a esta vez, creo que las marcas, de algún modo, y eso es algo que para mí termina siendo un poco más saludable, siento, no solo tienen que tener un propósito. Es decir, las marcas durante los últimos años tienen siempre que tener forzosamente, cambiar el mundo todas, ¿no? Publicitariamente hablando. Y decís, no, las marcas pueden hablar de ellas, pueden hablar de lo que las hace, de su heritage, de su herencia, de lo que, no sé. Creo que esa es la construcción que al final del camino eso permea y hace que la gente las adopte, las quiera y ¿no? Entonces, creo que hay una tendencia que está buena, que es eso, que es como que hay un sinceramiento que está bueno. Está volviendo el humor, afortunadamente. Durante mucho tiempo, lo políticamente correcto, el no decir cosas que no se podrían decir y que no se deben decir. Limitaba muchísimo el recurso creativo. Sí, a ver, nosotros te digo, cuando yo estaba en los primeros años en Olabuenaga, eran comerciales los de Tecate, Bacardí, bordaban, o sea, era una línea que era un humor muy, a veces... Muy pesado. Podría ser de pesado hoy en día, ¿sabes? Pero no era solamente esas marcas con las cuales trabajamos, el medio en sí era así, ¿no? La gente estaba como más acostumbrada al humor, o por lo menos lo recibía de otra manera. Entonces hoy en día se le da un rol a las marcas a veces que dices, no, ¿cómo podría? Es contenido, ¿no? O sea, ese mismo lo dice un meme y te ríes a carcajadas, ¿no? Pero lo dice una marca y no. ¿Cómo manejarías tú, o sea, cómo asesorarías a una marca que está, o sea, que actualmente por toda esta cultura de cancelación y como esto que estoy diciendo, no me atrevo a decir esto, me parece que es inapropiado, o sea, ¿cómo los aconsejarías para que se den una oportunidad de hacer algo que pudiera parecer atrevido, pero que pudiera también conectar de una forma muy interesante? Yo creo que, digo, sería un poco irresponsable decir, o sea, que dependerá de la marca, de cuál es el heritage. O sea, las marcas tienen una historia y una mochila que cargan, ¿no? De cómo son y de cómo hablan y cómo han conectado con los consumidores. Pero yo lo que haría es, de algún modo, a ver, yo siento que las marcas deberían hablar casi como, sobre todo hablando en digital, ¿no? Que es donde hay más espontaneidad y creo que hay marcas que lo hacen muy bien porque realmente, por lo menos en redes sociales, hablan como si fueran un usuario. Entonces eso hace que... Y hay veces que uno le da... A ver, hay tanta razón y tanto pensamiento y tanto raciocinio detrás y tanta métrica detrás y tanto performance, perdón, detrás, que la gente inclusive en las redes sociales busca otras cosas. No busca solamente... A ver, y no quiero faltarle el respeto al trabajo a nadie, pero muchas veces
las parrillas, uno ve las parrillas de comunicaciones y dice, bueno, sí es lo que esperarías que dijera una marca. Ok, lanzó tal cosa, hizo tal cosa, Tenemos este producto, exacto. hacemos esto. Y es meramente informativo, pero no hay una... Entonces, después te encuentras como, no sé, KFC España, con una agencia como PS21 que empieza a hablar con una... Y hay una cuestión como de lo... A ver, lo irracional que tiene Internet también. O sea, o lo no racional. No es irracional porque no es que... Pero es algo como más, ok, hago un posteo o algo, o creo un personaje tan absurdo como, no sé, Eduardo, que le pusieron nombre a una pieza de pollo y bautiza la pieza de pollo y la gente conecta con ese tipo, que parecen estupideces, pero en realidad conectan con ese tipo de cosas que son... Que en realidad el riesgo consiste para mí en hablar como si fueras una persona. Sí, como en el teatro, cuando dicen, no puedes cruzar la cuarta pared, o sea, que donde conectas con el público porque no queremos que entren a esa escena donde todo tu contexto está controlado. Yo creo que algo así lo podemos como poner en comparación con la publicidad del marketing, que a veces las marcas quieren tener un ambiente controlado. Es una buena analogía. Ajá, y lo que tienes que hacer es cruzar y decir, bueno, pues yo también me atrevo, yo también digo, y le puse el nombre a una pieza de pollo y está chistoso. Claro, porque de vuelta, pero me parece que es una muy buena analogía el hecho del control, porque en realidad, al igual que en el teatro, la gente va a opinar y va a sentir y va a emocionarse o va a conectar con otras cosas que no forzosamente es como estaba escrito o como tú lo tenías previsto, ¿no? Sí. Por eso también muchas veces pasa al revés, ¿no? Lanzas algo y tiene el efecto contrario y dices, mierda, ¿cómo sapo de esta? Y que creo que eso va muy de la mano con lo que decías hace un momento, de no subestimar al consumidor, porque... no puedes tú querer tampoco controlar lo que va a pensar o cómo va... Para empezar, no puedes subestimar a quien te compra. Ajá. A ver si... O sea... Ni cómo va a reaccionar, ¿verdad? Exacto. Como lo estábamos haciendo ahorita en comparación. O sea, no, en una obra de teatro puedes tú tener como una idea de que... Sí, tienes algo esperable, es lo predecible que podría ocurrir, pero también puede haber otro tipo de reacciones o dependerá también del público, dependerá de los estímulos que tenga, dependerá de tantas cosas, pero sí, evidentemente pasa un poco por ahí. Yo creo que, de hecho, no es que mi consejo es hablen como, no, obviamente hay cuestiones, dependerá un poco, a ver, creo que es un poco aventurado saber también cuál es al final el propósito de por qué estás haciendo una campaña, si es awareness, si es engagement, hay tantas métricas detrás, tantos KPIs que dependerá de qué es lo que necesites hacer. Pero me parece que lo que hace interesante algunas redes o algunos perfiles de cómo comunican en diferentes redes sociales, por ejemplo, me pasa eso. Creo que el análisis es eso, es pensar que hablarían como si fuera como una persona, ¿no? Entonces, sí. o que parten desde el absurdo. A la gente también le gusta lo absurdo, le gusta el humor que no es tan... O sea, pues sí, lo que se dice mucho, que las marcas tienen que buscar su ventana de entretenimiento, porque... Es que sí, es que lo que pasa es que también una marca no compite antes, y para mí ese es el paradigma que también ocurre, ¿no? Con lo digital. Desde el momento en que, a ver, y es también lo fascinante de trabajar, por lo menos para mí en esto, de hace casi 28, 26, 27 años que estoy en esto, nada, de pasar de precisamente esta cosa de controlada, donde cualquier mensaje podía llegar y tenía un impacto, no te digo directo, pero que podías medir, era mensurable. Ahora, digamos, no ahora, pero desde la revolución digital, desde que cada quien tiene un smartphone y cada quien se convierte en un vocero y que de algún modo puede competir con una marca si quieres. O sea, yo te puedo desafiar a ti, marca que sea, si yo soy un influencer o no influencer, o me convierto en influencer a raíz de eso incluso. Entonces, a lo que voy es que creo que uno piensa que las marcas compiten solo con marcas y en realidad compiten contra memes, y con el spam de atención de la gente. Además, o sea, pensar que la lógica de cómo piensa, no digo piensa, pero cuánto tiempo le dedica a la gente, a las marcas, es el mismo que le dedica a un contenido. Sí, es muy poco o sea, un pez beta tiene más tiempo de atención en un comercial que la gente. Esa es la realidad. Por eso te dicen, o sea, desde el contenido en TikTok, no, lo clave que los 3 segundos tienes que decir, eso es real, porque si no, no captaste la atención de la gente. Entonces... Y otra tendencia que se menciona mucho sobre la comunicación en marketing, y justo pues buscando
caer en esto de llamar la atención muy rápido, pues es incorporar, como decíamos, portavoces, voceros, celebridades que sean inmediatamente más fáciles de reconocer ante un anuncio. ¿Cómo ha sido tu experiencia con eso? Digo, las celebridades siempre son un endorser. En realidad tiene mucho tiempo, digamos, hace muchísimo tiempo hay sponsors. Yo creo que viene desde la Biblia, te diré, que van sponsoreando la palabra, ¿no? Estoy haciendo una metáfora de eso, pero sí, me ha tocado trabajar con muchas celebridades, sí, con varias. Ryan Reynolds, digo, llevé mucho tiempo, muchos hitos dentro de Sabritas, Chetos, Doritos, Sabritas, varios rancheritos, y entonces Tostitos. Me tocó trabajar con muchas celebridades. Ryan Reynolds, con Adam Levine, con, qué sé yo, Thalía Nepura, con, no sé, la verdad, Lucía Méndez, desde cosas más grandes a más chicas, a lo que sea, ¿no? ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque fue una campaña muy exitosa, la de Sabritas con Sí. Ryan Reynolds, que se comentó muchísimo. ¿Cómo fue la experiencia Enrique Iglesias. de estar detrás de esa campaña? La verdad es una experiencia interesante, pero a ver, con Ryan Reynolds es a todo dar. Es un tipo muy, muy profesional, sumamente profesional. Pero al mismo tiempo como además, no solamente es profesional, él ha sido muy inteligente y ha creado marcas. O sea, es un marketer cañón, o sea, es muy listo. Entonces, lo que se le pedía y las sugerencias que hizo para las historias, creo que aportaban a la idea, entonces, bien. Pero nada, es como un taxímetro, es decir, empieza y tienes 8 horas, 7 horas para grabar y es grabar todo lo que sea porque si no, no te va a dar el tiempo. Y con el agravante que las 2 veces que filmé con él fue en diciembre y era un frío de morirse en Nueva York y era al aire libre además. En uno de los casos era al aire libre en el zoológico de Bronx, o sea, había, no sé, 12 grados bajo cero, así. Se estaba congelando todo el club. Sí, sí. Pero en realidad yo creo que hay como micropoderes dentro de eso. Me ha tocado también hacer muchas campañas políticas, entonces también estoy acostumbrado, no muchas, pero algunas. A los egos. A los egos y dentro de digamos, a las cadenas de egos dentro de las bambalinas. Sí, porque hay muchos sistemas, ¿no? Exacto. El manager, el personal manager, y la agencia y la otra agencia. Además, la gran mayoría de las veces tienen un saying dependiendo de la celebridad, ¿no? O sea, es como, la maquillista opina, todos opinan. Entonces uno tiene que decir así, decir, a ver, yo vengo a lo que vengo, sé lo que tengo que hacer, sé qué tomas necesito tener, y ya con eso me doy por bien servido. O sea, por lo general este tipo de celebridades, si son de clase mundial, como Ryan Reynolds o como Adam Levine o como, no sé, son sumamente profesionales. O sea, y entonces es muy fácil decir, hace esto y lo hace, necesito esto y lo hace. O sea, no es como... Es bastante más fácil que en un comercial. Oye, yo siempre digo que los que son directores en un comercial tienen que ser de una personalidad con mucha flexibilidad, por eso que decías, de que todo mundo opina. Lo que pasa es que también creo que eso... Ese es el wishful thinking, pero también hay mucho ego de por medio. Al final del camino, su nombre lo indica, es un director, él dirige y él sabe y él conoce. Él hace las películas. Al final del camino, un comercial es hacer una película en 30 segundos. Entonces, sí hay muchas cosas de por medio donde te tenés que hacer respetar, hay un montón de cosas. Digo, hay muchísimos directores de comerciales que surgieron, y yo tengo muchos amigos, varios amigos que surgieron como creativos que se transformaron en directores de comerciales. Yo, Pablo, no podría. O sea, creo que hay precisamente eso, creo que hay, es esa barrera que puede llegar a ser un poco frustrante, que es la que nos pasa también a veces como creativos, ¿no? Pero bueno, creo que como director tienes menos oportunidades en la medida que no es que todos los días tengas una idea que sacar como en una agencia. O sea, ¿y te gusta esa adrenalina de estar constantemente en ideas? ¿Por eso no dirigirías? No, lo que me pasa es que creo que siento que
primero que es mucho más sacrificado en un montón de cosas. O sea, hay que hacer research de un montón de cosas, hay que... y, a ver, hay un tema que también creo que tiene que ver con lo estético, con el interés. No sé si a ver, me encanta ir a filmar un comercial, pero porque me gusta ser guionista de ese comercial, no porque me gusta ser el fotógrafo de ese comercial. No sé si me explico, o sea. No, y es algo súper válido, porque me gusta que lo digas, porque mucha gente, Sí. y pasa mucho, que el guionista también quiere dirigir, y porque No, dicen... a mí creo que lo que en realidad siempre me ha gustado, o sea, a ver, siempre me gustó escribir y lo que es padre es aquello que te imaginaste escribir, que alguien lo termine actuando, eso está padre. Obviamente hay gente que además le gusta dirigirlo, que además le gusta actuarlo y además a mí no me ha pasado. O sea, no me ha pasado porque en realidad, si mañana me dicen que en realidad también esta carrera es finita, o por lo menos, yo soy medio un caso raro en la medida que mucha gente se ha ido retirando y la publicidad es muy desgastante, es muy absorbente y te demanda muchísimo tiempo. Y además, cada vez más. Y cada vez más porque en realidad es una realidad en la industria. Hay menos personas, hay recortes, hay clientes que quieren todo más rápido, entonces y no siempre das hay alguien abasto. que se los quiere dar más rápido. Total. Entonces, Sí, es un mundo muy competitivo. cada vez más, y en realidad hay parte desde lo de... La sociedad se ha vuelto comoditizada en un montón de cosas. Entonces, creo que el que termina de conectar, y creo que es el secreto de agencias exitosas como puede ser GOT, por ejemplo, ¿no? O sea, en 5 años se convirtió en la agencia de Cannes. Yo creo que, digo, de algún modo cuando habla de tener clientes valientes, precisamente es eso. O sea, si vas a hacer todo lo mismo que hacen todos los mismos, o sea, inclusive a la hora de hacer, de generar las ideas, o sea, lo que hace Gota al final del camino, creo que lo hace muy bien, además es leer la cultura todo el tiempo, o sea, entender y tener un saying dentro de la cultura que muchas agencias, no es que no lo sepan, digo, lo podés hacer, pero no te da la vida para hacerlo porque hay tanta vorágine del día a día que a veces no se da el tiempo para hacerse. ¿Y cuál es otro secreto así que tú podrías decir de estar en el detrás de cámaras o trabajando en la creación de ideas para marcas tan grandes? O sea, porque muchos de los que nos escuchan pues tienen ese sueño, como te decía, de trabajar en publicidad, de dedicarse y pues de trabajar con un Sabritas, trabajar con Epura, o sea, estas marcas que naturalmente conocemos porque las vemos en todos lados. O sea, ¿cuáles son los secretos para estar ahí? Yo creo que en realidad, a ver, me parece que hay una cuestión esencial y eso lo percibe cualquier persona o cualquier jefe, cualquier persona que te quiera entrevistar, y es un tema de pasión. Sé que suena medio como cursi, pero te das cuenta cuando a alguien realmente le gusta esto y cuando no. O sea, cuando realmente voy a ser grosero, se parte la madre para que salga la idea y dices, puta, se me ocurrió esta idea y quiero que salga. Y eso mismo se refleja desde antes que empezaste a trabajar en publicidad. O sea, sí me encantaría demostrar que sí. A ver, si eres un trainee o no, ni siquiera eres un trainee. Si eres una persona que te encantaría ser un trainee, pues empieza a hacer tu book, porque eso es en realidad... Y tu book no quiere decir que sea forzosamente impecable, pero sí empieza a trabajar en eso. Creo que eso lo hacen muy bien otros países y otros mercados. Los profesionales le dedican mucho tiempo a su carrera profesional desde el otro lado, o sea, desde cómo desarrollar su portafolio, cómo presentar su trabajo, ¿no? Y eso no es un impedimento, aunque no tengas trabajo, si tienes ideas y nunca has trabajado en una agencia, para mí eso es esencial, porque es la manera más... Aunque las ideas por ahí le falte la vuelta y tal, pero si hay un interés de por medio, si tú lo demuestras a través de... Para mí es la mejor manera. Llamarle pasión, llamarle interés, llamarle lo que sea. O sea, yo creo que... y eso va para mí unido a la curiosidad. Yo creo que se trata de ser curioso. O sea, yo tengo te decía, hoy empezábamos a hablar esta charla de que me siento muy afortunado porque siempre he trabajado en lo que quise, pero tiene que ver con la curiosidad. Y lo que me gusta de esta vocación, que para mí es una vocación, es precisamente que la publicidad no sea la misma de hace
desde cuando yo comencé. Sí, que cambia conforme Todo va el cambiando tiempo, la gente. cambia los formatos, cambia lo que interesa, cambia los mensajes, cambia... Las O sea, plataformas. es pendular en un montón de cosas, cambian los valores, cambia... A ver, creo que hay muchas cosas que afortunadamente han cambiado, porque la publicidad, de algún modo, siempre, durante mucho tiempo fue muy estigmatizada en el sentido, la gente, a ver, hoy en día ni siquiera pasa eso, pero antes muchas veces la gente ni siquiera cuestionaba el periodismo, decía, no, bueno, es el periodista y tal. La publicidad decías A y era, no, dijo esto esta marca, o dijo esto lo otro, dijo, como, o sea, todo el mundo tiene el derecho de opinar del comercial o de la acción de publicitaria que sea, ¿no? Y en realidad lo que sucede al final del camino es que hay una parte, ¿cómo explicar? Creo que se ha ido como sincerando en ese sentido, ¿no? Y lo que tiene interesante de precisamente eso es que la publicidad ha ido evolucionando también en eso. Y le hemos ido sacando el poder, de algún modo, que tenía en muchas cosas. O sea, se le hacía responsable de muchas cosas. Pero por otro lado, la publicidad repetía modelos, o sea, el estereotipo de la familia, y sigue repitiéndolo en cierto modo, el estereotipo de la familia, qué tipo de valores han... Y afortunadamente ha empezado a cambiar. O sea, hay bastante más inclusión, hay bastante más diversidad. Y eso mismo tiene que seguir cambiando. Y eso me parece que es muy motivador dentro de la industria. También dentro de la industria lo que me gusta precisamente es eso, es que, a ver, y no es solamente el formato, no es solamente digital, creo que para mí es como un mindset al final del camino. Yo soy una persona curiosa, entonces si hay algo nuevo me me interesa saber de qué va. O sea, para saber si lo adopto o no lo adopto, para ver si me gusta, si no me gusta, no sé, desde la irrupción, pon tú, de la inteligencia artificial. Creo que, digamos, como herramienta está bien, pero no el hecho de poder crear, el hecho de poder generar una idea, el hecho de poder pensar y decir, puta, salió de esto, y hay un punto de vista sobre esto, o hay un hallazgo sobre esto, que no parte desde algo repetitivo como la inteligencia artificial, eso aún hoy me sigue motivando, ¿no? Sí, estar descubriendo siempre qué es lo que viene y cómo. Yo creo que lo más interesante cuando trabajes en agencia o trabajes en una marca es siempre estar viendo cómo la marca va a interesarse por las cosas que le interesan a mi audiencia. O sea, como que yo tengo la mentalidad de que la audiencia, el cliente, el consumidor es el que manda. Y Claro. tú tienes que ser muy receptivo porque a veces hay también muchos egos, mucho control de que no, la marca no puede cruzar esta línea, no puede hacer esto, no puede estar en esta plataforma porque no es correcto. Y tú, pues, yo digo, date la oportunidad Ajá. de a lo mejor descubrir algo. Yo creo que para mí el gran desafío que tienen los marketeros o incluso las agencias, ambos, pero sobre todo los marketeros, porque al final del camino son los responsables finales de las marcas, es precisamente ese, es cómo manteniendo un ethos de la marca, o sea, eso que llaman ADN, pero en realidad es cómo el do y don't en la esencia de la marca se puede permitir hacer cosas o no. Sí, o sea, ¿qué tanto puedes tirar la liga? Porque si te fijas, muchos casos de marcas que han tenido, pues, una campaña viral o que han llamado mucho la atención ha sido porque han estirado un poquito más la liga y descubierto algo que no se habían atrevido a hacer. Sí, yo siento que también la comunicación sigue siendo un fenómeno muy extraño. O sea, porque, y creo que eso lo hace interesante todavía, y espero que siga siendo así forever, ¿no? Porque es algo más humano, y es... Claro, que no todo sea un algoritmo, ni que todo sea obviamente, ni que todo sea performance, ni que todo sea... Sino que sea también algo más volitivo, algo más que no sabes por qué. Es decir, y después, a ver, la publicidad la industria como tal termina adoptando eso y lo termina como apropiándoselo, ¿no? Pero recuerdo hace un par de años, no sé si te acuerdas, pero un viral de un tipo que estaba tomando el jugo de cranberries. Claro. Y conectó de una manera que decías, pero ¿por qué Ocean Spray? Y en realidad, o sea, fue mucho más viral un usuario con una canción de Fleetwood Mac que la marca en sí, y la marca obviamente después Pero a eso voy, no hay una razón, nunca hubo un argumento detrás, o sea, y eso termina siendo como muy...
ahí te das cuenta que es muy emocional. Entonces, si las marcas conectan desde una emoción, desde una manera que decís, puta, pues sucede magia a veces, ¿no? Y sí, que también, a mí me gusta cuando una marca se interesa por algo que le está interesando a la gente. Eso está padrísimo lo que estás diciendo, porque de algún modo, y no es interesa, si la gente hace, no es, no sé, está en Twitch, voy a estar en Twitch, porque sí. Es cómo dentro de ese interés que tiene la gente, yo hago algo para interesarle dentro de ese... Ajá. O sea, porque tengo que ponerme en la cabeza de si no termina siendo como el tío ñoño que te habla dentro de una plataforma que no entendiste. Exacto. O por ejemplo, cuando descubren en su ADN que, oye, este tema nosotros podríamos abordarlo, y ahí es donde vienen las campañas creativas más interesantes. Sí. A ver, creo que son como dos cosas distintas, pero sí, o sea, porque me parece que la publicidad, inclusive marcas, la marca más famosa del mundo, Coca-Cola, ha hecho cosas de nicho, mucho más de nicho. Hay cosas de gaming de Coca-Cola o lanzamientos que son, o sea, termina siendo, ¿por qué hace un co-branding con Rosalía? Eso es de nicho al final del camino. Dentro de nicho, a pesar de lo masivo que puede ser Rosalía, pero conecto con una generación que seguramente no va a conectar de la misma manera con mi mamá, claro, a pesar de que es Coca-Cola. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que lo que es interesante es dentro de ese ethos de la marca, que es dentro de ese propósito, cuándo realmente las marcas tienen que tener un propósito y cuándo no. Creo que eso también, o sea, porque hay marcas que son bastante más funcionales y que la gente las adopta y las quiere y digamos, por ejemplo, te voy a dar un caso muy pedestre, pero durante mucho tiempo, a ver, te voy a dar un caso de una marca que es como súper de propósito, como puede ser Dove, ¿no? Dove lo hizo de ser una marca que era muy racional, que te decía, era un jabón nomás, y te decía que tenía un cuarto de crema humectante, es decir, todo entraba por la razón y que la piel... Justo lo estaba pensando. Derivó y eso tuvo que ver mucho la publicidad, sí, pero también una estrategia detrás como Unilever, y Unilever seguramente ha sido el anunciante que más ha impulsado el propósito detrás de marcas, y dijo, no, yo voy a hablar de la belleza, voy a desmitificar la belleza y voy a decir que la belleza es real, y esto viene asociado con una tendencia, con un trend y con algo que pasa en la sociedad. Entonces, la publicidad nunca inventa nada. El body positive venían dentro de eso mismo. O sea, son tendencias que están dentro de eso y es, a ver, ¿cuál es mi saying? ¿Qué puedo decir dentro de esto para que... Entonces, no solamente lo que ha hecho Dove, que me parece interesante como modelo a seguir en algunos casos, que no solo aplica, no tiene por qué aplicar a todos, no todas las marcas tienen que tener un propósito, es decir... Una marca, no sé, voy a decir una estupidez, pero una marca que pique o no tiene por qué tener un propósito. El Chetos no tiene por qué tener, sí puede tenerlo, no estoy diciendo que no lo tenga que tener, que es un propósito más comercial si se quiere. Pero una marca que tiene algo que es muy, cuyo RTV es organoléptico y tal, no tengo por qué tener un propósito como tal, únicamente, ¿sabes? Sí, no requiere tanta... estrategia detrás. Y no sé si te acuerdas este año cuando gana, pon tú, Ketchup Heinz, ¿no? Que de algún modo, o sea, no hay un propósito. O sea, la estrategia gana con una campaña que es Ketchup Fraud, que lo que estás viendo es una campaña gráfica, es una campaña muy tradicional donde estás viendo gente que está rellenando con otro ketchup sus marcas, ¿no? Es decir, puta, es tal el valor que tiene, es tal el vínculo que uno tiene con el ketchup, que el ketchup tiene que ser Heinz, que relleno con otras cosas. Deal. Es una observación que posiblemente hace 20 años atrás digan, no, ¿cómo vas a ¿Cómo voy a hacer eso? Claro. Hoy en día, en realidad, el vínculo es tan grande que decís, bueno, sí se lo permito, pero no hay un propósito, ¿no? Dicen, no estamos salvando las ballenas, ni estamos haciendo que te veas mejor, ni hablamos de la belleza real. Es simplemente una observación o un insight que realmente ocurre, entonces lo estamos plasmando. Entonces, lo que sucede es eso, creo que las marcas tienen ese rol. A ver, creo que hay marcas que está increíble que tengan un propósito y eso es como muy humano y está bien, pero hay otras marcas cuyo propósito puede ser simplemente entretener. Es decir, y está bien. Y está perfecto. O sea, y hay que tomar ventajas. Y yo creo que me quedo con esa idea que estás diciendo de
como marca reconocer qué alcances tienes, o sea, hasta dónde puede llegar tu audiencia. Es que si no termina siendo como muy hipócrita. Y cuando digo... Y muy difícil también. O sea, no muy hipócrita, porque al final del camino... a lo que voy es... Creo que una marca, es decir, a un CMO o a alguien que trabaja en marketing, siempre los resultados son lo que le van a venir. Claro. No el propósito. No es salvamos a 8 ballenas más o a 3 patitos de hule. Sí, te entiendo que, o sea, que con ciertas marcas puedes como tomar esa ventaja, o no ventaja, sino tienes esa conversación a la que te puedes unir porque se presta por el contexto de la marca, porque quien la consume lo va a entender, o sea, como que es un montón de factores que se tienen que alinear para que tú digas de que esta campaña con este propósito, con esta comunicación que tal vez pudiera parecer complicada, va a funcionar porque la audiencia lo va a recibir bien. Es que me parece mucho más honesto que las marcas tengan una pata. O sea, a lo que voy es, creo que es mucho más honesto cuando las compañías, porque al final del camino sí tienen que no parte solo desde la publicidad, sino que tienen una cuestión de responsabilidad social per se, porque como marcas o como compañías tienen un impacto en el medio ambiente y tienen un saying en torno a eso. Es decir, ese tema. En medio ambiente o en diversidad, como toda compañía, me parece mucho más honesto cuando ejercen y ejecutan planes que tengan que ver con eso, que simplemente me subo a un tren. A un trend, sí. ¿Sabes? Entonces... Que esto se descubre pues entendiendo a la marca, entendiendo qué puede hacer, sabiendo cuál es el alcance, con la estrategia. Al final, ahorita, hace un momentito iba a decir yo, tal vez tendríamos que buscar ahora marcas con menos estrategia y más acción, pero pues no es justo así, sino tienes que... Es que la estrategia no es que no, yo creo que no existe una marca sin estrategia. Sí, no, definitivo. O sea, y cuando digo estrategia, hablo, no es un pienso de hacia dónde o sea, es pensar, ok, ¿cómo me quiero ver? ¿Cómo quiero ser vista en un año? Para mí eso es una estrategia. Claro. O sea, y de ahí puedo desarrollar A, B, C, puedo entretener, puedo hacer, pero quiero verme así. Si no lo cumpliste, bueno, le erraste a la estrategia, evidentemente, o no cumpliste, pero yo creo que no hay manera de que espontáneamente una marca surja y que no tenga como previsto cada vez más porque la gente funciona así. O sea, y creo que en realidad también es un poco irracional y eso es algo como en ese sentido es como las mismas marcas se están dando permiso de hacer cosas que antes no hacían. Y eso está padre. O sea, en términos inclusive del producto, collabs que decís o sea, collabs ¿por qué ¿por qué una Crocs puede tener un collab con KFC o con McDonald's? Pues porque es una tendencia, porque la gente lo recibe como algo más dentro de esa comunicación a la cual estuvo expuesto en algún momento. Yo lo digo que también yo creo que esas oportunidades de transformar el producto son también oportunidades de abrir la conversación. Y si la gente habla de tu producto, habla de tu collab, pues eso es brand awareness también, o sea. Sí. Lo que pasa es que creo que también hay una sobresaturación. Sí, definitivo. O sea, lo que creo que nunca está bueno, y creo que ni siquiera es que es un consejo, pero es subir al tren tardío, creo que eso es peor que no subirse, ¿sabes? Es mucho peor. Porque ven a la marca, o sea, es como, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me habla de esto? ¿Por qué? Sí, tiene que ser muy inteligente la comunicación. ¿Y cómo se van caminando para que no sea tan de pronto y que la audiencia lo pueda recibir de una forma correcta? Pues nos quedamos con muchos temas en esta plática. Definitivamente tendremos que hacer una parte 2. Cuando quieras. Yo feliz, digo, ya sabes, soy muy pasional en lo que hago. Y se agradece que nos compartas esa experiencia y que nos compartas esa forma de ver las grandes marcas como desde un punto de vista, así me lo llevo yo, de entenderlas desde abajo, o sea, ver qué es lo que están comunicando, cómo pueden comunicar algo diferente. Entender las marcas es crearlas, yo creo. Entonces, crear las marcas entendiéndolas es como algo que va de la mano.
Entonces, pues te agradecemos mucho por ser parte de este podcast, por compartir con nosotros y pues nos vamos a quedar con las ganas de la parte 2. Yo feliz de que me invites de vuelta y seguir la plática. Ya ves que se me pasó volando, la verdad. Sí, se va volando el tiempo. Y nada, en lo que pueda colaborar, de dar una visión, un punto de vista, digo, creo que el público siempre percibe cuando a alguien le gusta lo que hace. A mí esto me fascina y creo que voy a morir trabajando en esto o haciendo cosas que tengan que ver con esto. Siempre me ha gustado y me seguirá gustando. Entonces, no, pues muchísimas gracias. Por favor, déjanos si quieres dejar tus redes sociales o tu correo, sí, por si alguien que nos está escuchando quiere sí, contactarte. Claro que sí. Bueno, mi correo, digamos, profesional. Yo soy director general creativo en Edelman. Edelman es una compañía de comunicación con énfasis en PR, pero es una compañía de comunicación. Es pablo.ferrari@edelman, así como suena, .com. Y mis redes sociales, pues las que más uso son Twitter e Instagram. Bueno, Twitter es un problema de branding, nadie le dice X, como verán. Yo no le voy a decir X, además me parece como X, ¿no? No vamos a hablar de de ese rebranding X, digamos. Es Pablo-Ferrari mi arroba. Y en Instagram es Pauluy, P-A-U-L-U-Y. Y listo. Muchísimas gracias por ser parte del Poder de Crear, por compartir con nosotros. Nos quedamos con tu historia y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.